¿Cómo se llaman estas pastillas? Advil. Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a nuestra plática número 2 del 2020, la cual está denominada El debido proceso como derecho humano. En esta ocasión nos acompaña la maestra Mariel Rivera, quien es secretaria técnica de capacitación a la Defensa Pública de la Escuela Federal de... Bienvenida, maestra. Así también quiero darle la bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a quien le pido por favor nos dé el mensaje de bienvenida. Le escuchamos, presidente. Adelante. Primero, Escuela Federal de Formación Judicial, en donde me comentaba hace unos minutos, ella es secretaria técnica de capacitación a la defensa pública. Gracias por su presencia, por su generosidad, maestra Marién. Apreciamos mucho este tiempo que ha dispuesto para platicar con nosotros y les comparto que platicábamos unos minutos antes de iniciar con la maestra Marién que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de contar con expositores, con conferencistas de diferentes lugares al hacer estas pláticas a distancia a través de las plataformas que nos permiten llegar a más personas. Y comentábamos cuando iniciamos aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos las pláticas de los lunes, pues llegábamos a 30, 35 compañeros que estaban presencialmente aquí en la sala donde yo me encuentro ahora, tomando la plática del conferencista invitado, pero ahora a través de las plataformas virtuales, pues podemos llegar a muchísimo más personas y también podemos contar con personas que no necesariamente tienen que estar presencialmente aquí en la sala. Y eso nos abre muchísimo el abanico de contar con personas pues excelentemente preparadas, muy preparadas o dedicadas de manera profesional a la capacitación, como es en el caso de hoy que tenemos a la maestra Marién y quien me ha dicho que nos va a apoyar para que otras compañeras y compañeros de ella nos puedan acompañar en futuras pláticas de acuerdo al calendario que el área de la maestra Elena tenga, y vayamos aprovechando esta herramienta que la pandemia nos vino a visibilizar de manera pues más abierta, ¿no? Si bien es cierto que ya existían estas plataformas, las videoconferencias, también es cierto que no se usaban tanto como ahora lo hacemos y podemos contar con más y mejores personas exponiendo las pláticas y con más participantes, no solo de la comisión, sino también de otras instituciones. Hoy nos toca el tema del debido proceso, el derecho humano que obliga a las autoridades a ajustarse a reglas preestablecidas que deben ser observadas durante el procedimiento legal
¿sí? Para asegurar los derechos y libertades de toda persona. No es necesario profundizar de manera exhaustiva para saber que al transgredir el debido proceso los servidores públicos hacen incurrir al Estado en responsabilidad. En la CDH recibimos quejas por presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica y al derecho al debido proceso, y como consecuencia de ello, pues están las recomendaciones emitidas por este organismo que evidencian vulneraciones al derecho a la legalidad y el acceso a la justicia. Desde el enfoque de los derechos humanos, el debido proceso no debe ser reducido al mero reconocimiento de las reglas procesales. Es importante fortalecer el trabajo de mejora continua al interior de las instancias de procuración de justicia para abatir malas prácticas. Sabemos que existen vicios, prácticas que originan, como decíamos, las conductas de los servidores públicos que hacen al Estado incurrir en responsabilidad al vulnerar el derecho humano al debido proceso. Yo no me quiero extender, bueno, ya me extendí bastante, quiero dejar la palabra a la maestra Elena para que nos haga favor de coordinar, y desde luego aprecio mucho la asistencia de todas y todos quienes están conectados a través de Internet para participar en esta transmisión, y les invito a continuar con este proceso de formación para hacer que el respeto a los derechos humanos sea un estilo de vida, sea nuestra conducta diaria. Muchas gracias, maestra Marien, un placer saludarla, valoro enormemente su generosidad al estar con nosotros. Buen día y buena semana a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, y a continuación me permitiré compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada. Marien Rivera es abogada por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Desde 2018 hasta 2021 fue investigadora senior en World Justice Project y codirigió un programa sobre investigación del delito y reducción de la tortura, mismo que fue acreedor al premio del Foro de París para la Paz de 2018. También fue oficial del programa en Due Process en DC, desde donde coordinó el análisis político y legal sobre el contexto de seguridad pública y justicia transnacional en México y Centroamérica. Como parte de su trayectoria profesional, dirigió el programa de seguridad y justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, y estuvo a cargo de la dirección de varios proyectos de investigación sobre el funcionamiento del para México. Dentro de la administración pública, se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en donde coordinó los trabajos técnicos que derivaron en la aprobación de legislación como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y las reformas al Código de Justicia Militar, entre otras. Actualmente es titular de la Secretaría Técnica de Capacitación a la Defensa Pública de la Escuela Federal de Formación Judicial. Bienvenida, maestra Marien, le escuchamos. Muchísimas gracias, por supuesto, al licenciado José Cepeda, a usted, maestra Elena Jiménez, por esta invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Estoy enormemente agradecida por el espacio, entusiasmada de escuchar los comentarios y experiencias al final de esta plática de quienes nos acompañan. Muchas gracias por su presencia y por su disposición a escuchar esto que tengo que presentarles el día de hoy. Voy a compartir una pequeña presentación que preparé para el día de hoy. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues ya entrando en materia, como ya se mencionó antes, hoy vamos a platicar sobre el debido proceso, en particular sobre el debido proceso en el proceso penal, en materia penal,
Para mí, ya comentaba hace unos minutos, siempre es un gusto enorme hablar de este tema, no solamente porque ha sido parte de mi experiencia profesional ya por muchos años, sino porque creo que quienes hemos optado por hacer del sistema de justicia, y en particular del sistema de justicia penal, nuestra área de desarrollo profesional, hemos testificado pues a lo largo ya de 2 décadas que han habido una serie de revoluciones jurídicas que continúan perfeccionándose y que continúan evolucionando lo que hoy entendemos por derechos humanos y lo que hoy entendemos por debido proceso en México. Me refiero obviamente a las reformas constitucionales de 2008, a las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, y particularmente a los estándares interpretativos ahora contenidos en el artículo primero constitucional, el principio pro persona y el criterio de interpretación conforme. Me quiero detener muy brevemente en estos 2 conceptos porque en México hoy en día de verdad que es inimaginable hablar de derechos humanos sin referirnos a estos estándares de interpretación, y porque, como vamos a ver más adelante, han dado pie a una producción jurisprudencial importantísima que no solamente ha dotado de contenido los principios que rigen el modelo acusatorio adversarial, pero que también han ayudado a dirimir debates cruciales en torno a las reglas procesales contenidas en la Constitución y, por supuesto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, lo que estamos viendo son los primeros 2 párrafos del artículo primero constitucional que, pues en muchísimos sentidos, son los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Y en estos 2 párrafos encontramos 3 elementos importantísimos. Primero, el alcance constitucional de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Segundo, la necesidad de realizar una interpretación conforme respecto de estos mismos instrumentos, respecto de la Constitución. Y tercero, la incorporación del principio pro persona en el párrafo segundo. Lo que hace este primer párrafo del artículo primero constitucional es conformar un bloque de constitucionalidad, un bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos, del que se detonan 2 ejercicios interpretativos que ya mencioné: el criterio de interpretación conforme y el principio pro persona. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? El criterio de interpretación conforme nos dice que tanto las normas constitucionales como las normas contenidas en tratados internacionales en conjunto determinarán las posibilidades de ampliación de los derechos humanos. Recordemos que antes de esta reforma constitucional, el sistema de fuentes establecía que la norma constitucional iba a estar por encima de cualquier otra norma del sistema jurídico, y en todos los casos se colocaba la Constitución por encima de tratados internacionales de los que México fuera parte. Entonces, la revolución que crea la reforma de 2011 en materia de derechos humanos es en el sentido siguiente. Ahora, lo que dice nuestra Constitución es que las normas en materia de derechos humanos que estén contenidas en tratados internacionales estarán a la par de las normas en derechos humanos contenidas en la Constitución. Es decir, que no se relacionan ya en términos jerárquicos, sino que se entienden como un bloque. ¿Y por qué? Porque una vez que un tratado es incorporado a nuestro orden jurídico, las normas de derechos humanos que este tratado contenga se integran a un gran catálogo de derechos, por decirlo de alguna manera. Y este gran catálogo de derechos funciona como lo que hoy conocemos como parámetro de regularidad constitucional. Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis famosa, la contradicción de tesis 293-2011, que es una decisión importantísima, yo diría fundacional para nuestro orden jurídico, de la que se desprendieron 3 aspectos muy importantes para la conversación que tendremos el día de hoy.
En primer lugar, como ya decía, perdón por la reiteración, esta contradicción de tesis estableció que las normas que reconocen o amplían derechos humanos con independencia de su fuente, ya sea constitucional o convencional, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual se va a analizar la validez de todas las normas y de todos los actos de autoridad que conforman el ordenamiento jurídico mexicano. El segundo aspecto contenido en esta contradicción de tesis es que, y esto ha sido profundamente controversial, lo que nos dice es que cuando se trata de restricciones expresas en la Constitución al ejercicio de derechos contenidos, al ejercicio de derechos humanos, la jerarquía constitucional va a prevalecer. Es decir, todas las restricciones a derechos humanos que estén contenidas en la Constitución van a prevalecer frente a la lectura de normas de diversa fuente, como puede ser convencional. El mejor ejemplo de esto, que quizás es un poco enredado, pero el mejor ejemplo para pensar en esto es cuando pensamos en la prisión preventiva oficiosa o en la figura del arraigo. Estas dos figuras que tienen su basamento en la Constitución y que por lo tanto han sido analizadas como constitucionales por la Suprema Corte, han sido producto de enorme debate porque hay juristas que dicen, incluidos ministros y ministras de la Corte, que resultan inconvencionales, que la prisión preventiva oficiosa viola una serie de derechos y garantías y que debería de ser expulsada del orden jurídico. En cualquier caso, lo importante que quiero que nos quedemos en este momento es que cuando se trata de restricciones a derechos humanos, lo que va a prevalecer es el texto constitucional. Y el tercer elemento del que quiero hablar respecto de la contradicción de tesis 293-2011 es, y esto es sumamente importante, aquí la Suprema Corte determinó que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre y cuando el precedente favorezca en mayor medida a las personas. Esto nos lleva al siguiente criterio interpretativo contenido en el artículo 1 constitucional, me refiero al principio pro persona. ¿Y de qué se trata este principio? Bueno, se trata de un principio que tiene dos elementos esenciales. Por un lado, nos obliga a interpretar extensivamente las normas que consagran o amplían derechos humanos, y por el otro, y por el contrario, nos obliga a interpretar restrictivamente las normas que los limitan o los restringen. Por ejemplo, si un enunciado normativo, si una norma contenida en un tratado internacional parece contener la norma más protectora para la persona, en contraste a, por ejemplo, lo que establece la Constitución, entonces la norma del tratado internacional es la que debe de prevalecer, es la que va a servir como parámetro de control para la interpretación de actos o normas jurídicas en nuestro ordenamiento. Y por el contrario, si la norma convencional prevé la configuración más restrictiva de un derecho, entonces habría que optar por la norma que es menos restrictiva del derecho humano. En suma, la idea es que cuando dos normas de distinta fuente resultaran aplicables a un mismo caso, las y los jueces siempre deben de optar por la norma que resulte más protectora de derechos humanos o menos restrictiva de derechos humanos. De eso se trata. Para mí es muy importante haber establecido esto como punto de partida, porque al hablar de garantías procesales en materia penal, estaré haciendo remisiones a lo que establece obviamente la Constitución, pero también a lo que establecen los tratados internacionales, a lo que establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana y obviamente a lo que ha sido decidido por nuestra Suprema Corte de Justicia. Lo importante es
que entendamos que todas estas normas, independientemente de su fuente, son igualmente vinculantes e informan lo que debemos entender por debido proceso penal en nuestro sistema jurídico. Antes de entrar a detalle a ver cada una de estas garantías, me quiero detener un momento en el concepto de debido proceso y por qué es tan importante para el Estado de Derecho. El debido proceso es en realidad una conquista paulatina de la humanidad que en distintos momentos históricos, desde el oscurantismo hasta las dictaduras más recientes, pues hemos visto que se han utilizado como técnicas de control político al derecho penal para mantener al margen a los opositores de un régimen en cuestión. Entonces, el derecho penal históricamente ha servido como una herramienta que cuando es arbitraria permite la preservación de gobiernos autócratas o represivos. En ese sentido, con muchos constitucionalistas, por poner un ejemplo, Ana Laura Magaloni, señalan que el sistema de administración e impartición de justicia de un país define el grado de consolidación de su democracia. Entonces, por eso es tan importante que un Estado democrático refleje su grado de consolidación democrática en el proceso penal y en la forma en la que se administra e imparte justicia en un país. De ahí que para México fuera tan importante dejar atrás el sistema inquisitivo y transitar hacia un modelo acusatorio adversarial que trajo la gran reforma penal de 2008, como se acordarán. Y en el centro de esa gran reforma constitucional estuvo, por supuesto, el establecimiento de una serie de garantías procesales que limitan el poder público y que garantizan que nuestros derechos y que nuestras libertades sean restringidas solamente en los supuestos permitidos por la Constitución. Entonces podemos decir que las garantías procesales son precisamente eso, ¿no? Que son límites constitucionales que se establecen respecto de la forma en la que las autoridades pueden conducir a una persona a proceso y que establecen las características del proceso mismo para garantizar que se le dé un trato igualitario y un trato justo a las personas que están en contacto con el sistema penal. Habiendo establecido todo eso como contexto, como antecedente, de lo que vamos a platicar el día de hoy son de estas garantías procesales. Estas garantías, derechos que se establecen en las normas constitucionales, en las normas convencionales, que son la regla, digamos, el marco sobre el que se van a conducir las autoridades y es precisamente a estas garantías a las que se establecen ciertas excepciones en las que la autoridad puede restringir estos derechos, restringir estas libertades. Entonces, vamos a hablar del derecho a la libertad personal, el derecho a la vida privada, el derecho a la integridad personal, el derecho a una defensa adecuada, los principios de inmediación y contradicción contenidos en el sistema acusatorio adversarial, el principio de presunción de inocencia y el derecho a recurrir el fallo. Esta lista de derechos, de principios, de libertades se ven afectados de una u otra manera cada vez que una persona entra en contacto con el sistema de justicia penal y vamos a ver en qué medida es pues legal, constitucional, convencional que las autoridades restrinjan esta lista de derechos, de garantías, de principios. Muy bien. El primer derecho, naturalmente, que se ve afectado por el proceso penal es el derecho a la libertad personal. Conforme a lo que establece la Constitución y a la interpretación que ha dado la propia Suprema Corte, pues la libertad personal es la regla, ¿no? Es una regla
que solo se puede ver afectada en ciertas excepciones, y esas excepciones deben de siempre ser interpretadas de forma limitativa, porque tal como lo establece este artículo 7.1 de la Convención Americana, las personas únicamente pueden ser detenidas en los casos que hayan estado establecidos de forma previa en las constituciones de los estados parte. Y en México, como sabemos, solo se puede detener una persona para efectos de ponerla a disposición del Ministerio Público en 3 supuestos. ¿Cuáles son esos 3 supuestos? Bueno, la orden de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente. El primero de estos supuestos, y lo que debería de ser la regla general, es la orden de aprehensión. Es decir, cuando las fiscalías han conducido una investigación de la cual se desprende que efectivamente existen datos que demuestran que se ha cometido un delito y que la persona que se va a detener es probablemente responsable de haber cometido ese delito. Estos datos de prueba son presentados ante un juez, ante una jueza, y este juez o jueza autoriza la orden de aprehensión. Esta, como ya decía, debe de ser la regla y es el escenario ideal porque implica que las fiscalías ya hicieron su trabajo previamente, que no, digamos, están actuando con base en un impulso arbitrario y que efectivamente tienen las bases para limitar la libertad de una persona, que hay un grado de razonabilidad en su actuar porque ya existe una investigación previa y porque ya tienen los datos de prueba necesarios para cumplir con este estándar. Pero como sabemos, la mayoría de los casos penales, lamentablemente, las detenciones no suceden con base en una orden de aprehensión. En la mayor parte de los asuntos que dan inicio a un proceso penal es la flagrancia la que detona esta detención, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con flagrancia? Seguramente la mayoría de ustedes sabe, la flagrancia se actualiza en el momento de que una persona es sorprendida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo. Nos dice el artículo 16, párrafo 5, que cualquier persona puede detener a una persona en el momento de cometer un delito o inmediatamente después. Y el tercer supuesto es el menos común, es el supuesto de caso urgente. El caso urgente, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero es un supuesto excepcional que únicamente se utiliza en el caso de delitos graves y que, bueno, tiene ciertas características que ahorita vamos a ver. Hay, por supuesto, otros supuestos en los que se permite una restricción al derecho a la libertad personal que no tienen nada que ver con la materia penal. Está, por ejemplo, el arresto administrativo de hasta 36 horas, las detenciones con fines de extradición, pero no nos vamos a detener en esas figuras porque hoy vamos a concentrarnos en la materia penal. Y como les decía hace un momento, estas son estadísticas del Instituto Nacional del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Estas son datos de la Encuesta Nacional a Población en Reclusión en la edición 2021, la primera encuesta que se realizó a personas privadas de la libertad fue en 2016, y lo que vemos aquí es sumamente interesante. Vemos que, bueno, en principio, las personas que hoy están privadas de la libertad tienen poca claridad sobre las circunstancias en las que sucedió su detención. Vemos aquí por lo menos 6 supuestos distintos. Vemos que el mayor número de casos, en el mayor número de casos, las personas privadas de la libertad reportan que fueron detenidas en la calle sin una orden de detención. El segundo supuesto más recurrente es inmediatamente después de cometer un presunto delito. Esto es flagrancia.
sustrayendo a las personas de un lugar sin orden de detención. Esto en apariencia podría indicarnos que hubo algo de ilegalidad en esas detenciones. Vemos que el uso de órdenes de detención o de órdenes de aprehensión cada vez es más frecuente. Vemos que únicamente el 13% en el 2016, fueron personas aprehendidas con una orden de detención. Vemos que este supuesto está aumentando cada vez más y esto puede responder a la consolidación del sistema acusatorio. Vemos también de manera muy interesante que la detención surge como resultado de una inspección en 12.2% de los casos, y vemos que las detenciones en flagrancia fueron por ahí del 10% de los casos. A mí me parece que esta gráfica es muy interesante, que arroja datos muy interesantes sobre las circunstancias en las que las personas en México están siendo aprehendidas. Nos dice, porque si sumamos el último de los supuestos, que es la aprehensión durante la comisión del presunto delito, más el supuesto de inmediatamente después de cometer el presunto delito, nos da que alrededor de 1/3 de las detenciones que suceden en México suceden en flagrancia, y que únicamente 20%, poco menos de 20% de las detenciones suceden como resultado de una orden de aprehensión, que es decir, que ya existe una investigación previa por parte del Ministerio Público. Pero bueno, vamos a regresar a esa gráfica un poquito más adelante. Me gustaría regresar a entender de qué se trata bien a bien la figura de la flagrancia y cuáles son los supuestos constitucionales en los que, digamos, se tiene como constitucional, como legal, una aprehensión en estas circunstancias. Entonces decíamos, la flagrancia es el acto de detener a una persona en dos momentos que autoriza la Constitución: en el momento de estarse cometiendo el delito o inmediatamente después de haberse cometido. Es importante notar que la Constitución no autoriza que las autoridades, que los agentes de la policía, que los agentes ministeriales detengan a una persona por la mera sospecha de que se está cometiendo un delito. Lo que la flagrancia dice es que la persona tiene que estar cometiendo el delito o que tiene que ser aprehendida inmediatamente después de cometerla. Y aquí lo que es pues interesante es que lo que tiene que determinar un juez al momento de hacer el control de la detención es si el elemento de policía, el agente de seguridad pública, tenía o no tenía elementos para determinar que probablemente se estaba cometiendo un delito, ¿no? Si existía o no una sospecha razonable. Y es, como ya decía, muy importante tomar esto en cuenta, porque aquí lo que es crucial que ustedes se lleven es que el juez, la jueza de control, no va a analizar si se cometió el delito o no. En el control de la detención no sucede un minijuicio. Lo que se va a poner a prueba es si el agente, la policía que realizó la detención, actuó de forma razonable. Si el agente actuó conforme a la ley o si por el contrario realizó una detención indebida. Pongamos un ejemplo. Una persona va por la calle, trae consigo una mochila en la que carga una bolsa que contiene marihuana. La cantidad de marihuana excede lo permitido por la Ley General de Salud. Un policía ve a esta persona, la ve caminando normal, no está actuando de forma sospechosa, va caminando normal por la calle, no está haciendo nada fuera de lo común, pero aún así la policía lo detiene, realiza una inspección
a su persona, a sus pertenencias, abre su mochila, efectivamente encuentra una bolsa con una cantidad no permitida de marihuana. En este caso, efectivamente, la persona está cometiendo un delito por la posesión de una cantidad que excede de marihuana que excede lo permitido por la Ley General de Salud. Aquí la pregunta que se va a hacer un juez de control para determinar si esta detención es legal o ilegal no tiene que ver con la comisión del delito, sino si existían elementos o no que permitían a la gente presumir que se estuviera cometiendo un delito. Y en este caso, como ya decíamos, no había ninguna circunstancia, no había una sospecha razonable, no fue un actuar razonable del agente de policía de detener a esta persona. No había justificación para la inspección de sus pertenencias y por lo tanto, lo que tendría que suceder en este caso por parte del juez o la jueza de control es que tendría que determinar esta detención como inconstitucional y dejar en libertad a la persona. Un tema, el último tema que quiero ver con este tema de flagrancia es el supuesto de flagrancia por señalamiento que está contenido en el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de un supuesto de flagrancia que no está contenido en la Constitución de manera expresa, pero que ha sido interpretado por la Suprema Corte como una derivación de la flagrancia que sucede inmediatamente después de haber sido cometido el delito. El ejemplo típico de este supuesto es cuando un agente no percibe de forma personal la comisión de un delito, sino que un testigo de los hechos o incluso la propia víctima le hace saber de la circunstancia del delito, le hace un señalamiento y entonces el agente cuenta con datos para presumir que la persona que fue señalada pues efectivamente participó en el delito. Estos son casos de urgencia, así se deben de entender, fuera de ese escenario en el que inmediatamente después de cometido el delito, una persona que presenció los hechos hace un señalamiento a un agente de policía y ese agente eventualmente, digamos, en un espacio temporal razonable, hace una detención. Entonces, esa detención podría ser considerada como constitucional, pero de ninguna manera se permiten ya escenarios como la flagrancia equiparada, la flagrancia. Es decir, tiene que haber en todo momento un continuum del momento en el que se comete el delito y la persecución que realizan agentes de policía para realizar la detención. En cualquier otro caso, lo que procede es que los agentes de policía, si sospechan que hay una persona que probablemente cometió un delito, entonces deben de solicitar una orden de aprehensión con el estándar de prueba que se requiere para que jueces o juezas emitan esa orden judicial. El caso urgente, como les decía, pues es lo más parecido que tenemos en México a esta figura americana que aparece en series todo el tiempo, que se llama reasonable suspicion, que es una detención que sucede sin orden de detención y que tampoco sucede en flagrancia, pero que es ejecutada en razón del riesgo fundado que tiene una persona de que se acaba de cometer un delito grave, ¿no? Solo procede para delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o más de 5 años de prisión, y que una persona puede darse a la fuga y que por la hora o por las circunstancias no es posible acudir a la autoridad judicial. Entonces, en estos casos se permite que las autoridades ministeriales realicen una detención. 3 cosas son importantes en estos casos. El caso urgente siempre es excepcional, solamente procede contra delitos graves.
es extraordinaria en el sentido de que debe de existir un riesgo fundado de que el imputado o la imputada se va a sustraer de la acción de la justicia y que por la hora, las circunstancias, no es posible acudir a una autoridad judicial o por la premura. En todos los casos debe ser ejecutada por el Ministerio Público y debe de estar justificada antes de realizarse la detención. Esto es sumamente importante. Con esto cubrimos los 3 supuestos de excepción que establece la Constitución como restricciones al derecho a la libertad personal. Ya decíamos que los datos del INEGI son interesantes en el sentido que retratan la percepción de las personas privadas de la libertad y nos dan aquí una pista muy interesante sobre el tema que vamos a ver ahora, ¿no? El número tan importante, el 10%, más del 10% de detenciones en México suceden como resultado de una inspección. Y estas inspecciones han sido muy controvertidas desde su configuración en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se dice que pueden permitir detenciones o invasiones a la libertad, pues que pueden resultar arbitrarias, ¿no? Que pueden provocar abusos policiales, abusos de las corporaciones de policía, abusos de las autoridades ministeriales, porque, digamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece bien a bien como los supuestos en los que los agentes de seguridad pueden ejecutar estas inspecciones. Al respecto, lo que surge, lo que decide la Corte después de la acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de muchos artículos, pero en particular de los artículos que se refieren a la inspección de personas y a la inspección de vehículos, es que lo que decide la Corte para que una inspección sea válida, en todos los casos se requiere de que exista una sospecha razonable de que la persona está ocultando instrumentos, objetos o productos de un delito. Esta sospecha razonable no puede estar fundada en la apariencia de una persona, en ningún caso es un permiso para actuar de forma discriminatoria. La policía que ejecuta una inspección no puede decir, bueno, yo pienso que yo sí tenía una sospecha razonable porque esta persona está completamente tatuada y eso es indicativo de que pertenece a una banda criminal, o esta persona está vestida de cierta forma y eso es indicativo de que pertenece a cierto grupo, etcétera. No pueden ser circunstancias subjetivas en todos los casos en los que las autoridades de seguridad pública realizan una inspección, deben de hacerlo con el estándar de una sospecha razonable. Ahora, la Corte también estableció que se pueden hacer inspecciones con fines de investigación bajo 2 supuestos. 1, que tiene que haber una denuncia previa, y 2, que exista una sospecha razonable de que la persona que está siendo inspeccionada tiene en su poder instrumentos, objetos o productos del delito que ya fue previamente denunciada. Estas inspecciones se llaman inspecciones con fines de investigación y de nuevo, hay que recordar que sin estos 2 elementos, una denuncia previa y una sospecha razonable, la detención resultaría arbitraria, resultaría ilegal, y la persona que fuese detenida en estas circunstancias sin el cumplimiento de esos 2 requisitos tendría que ser puesta en libertad. En todos los casos en todos los supuestos
en los que se permiten excepciones a esta libertad deambulatoria. La Constitución es muy clara respecto de que la detención tiene que detonar una puesta a disposición inmediata al Ministerio Público. Y lo que vemos de nuevo en datos muy interesantes del INEGI es que este mandato de poner a disposición a las personas de manera inmediata, pues no está siendo interpretado y no está siendo ejecutado de manera adecuada por las autoridades que realizan las detenciones en este país. Lo que vemos, el color rojo representa el 2021 y lo que vemos es que hay una prevalencia muy importante de puestas a disposición que suceden entre 4 y 6 horas, con un 7.5%. Aún hay puestas a disposición que toman de entre 6 a 24 horas, con el 13.4%. Aún tenemos puestas a disposición de más de 24 horas, de 24 a 48 horas, con el 6.3%, y vemos que 8.4% están tomando más de 48 horas. Entonces, esto bajo un estándar de razonabilidad, cuando un juez o una jueza ven o tienen información respecto de esta puesta a disposición, lo que es interesante es cómo están validando estas puestas a disposición los jueces, cómo se justifica por parte de los agentes de seguridad que las puestas a disposición duren más de 48 horas. Digo, una persona puede razonablemente entender que si la puesta a disposición sucede en una comunidad alejada de la agencia del Ministerio Público, que únicamente es central, entonces que este traslado puede tomar ciertas horas, ¿no? Pero sí existe una clara línea en la que esa razonabilidad se pierde y que pues es simplemente pues que provoca, ¿no? Como una curiosidad profunda, cómo es que los jueces, las juezas de control están justificando puestas a disposición que suceden más allá de 48 horas de la detención. Esto solamente lo dejo como un punto para la reflexión, que a pesar de que los estándares constitucionales son claros, de que las normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales son claros, que ya hay muchísima jurisprudencia nacional, interamericana respecto a qué se entiende por una puesta a disposición inmediata. De todas maneras, persiste esta práctica de incomunicar a las personas, de tenerlas pues en un estado de privación de la libertad cuestionable, por no decir ilegal, por varias horas antes de ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales. Bueno, me voy a ir un poco rápido porque ya se me fue la hora, pero bueno, quiero hablar rápidamente de los otros derechos que pueden ser afectados por el proceso penal. Me voy a referir al derecho a la vida privada. Lo que busca proteger este derecho es la injerencia arbitraria de las autoridades en las distintas facetas de la privacidad de las personas. Este derecho ha evolucionado muchísimo en los últimos años, no solo porque, bueno, protege desde datos personales, ¿no? Los datos personales que tenemos en el celular, pero también de este derecho se deriva el derecho a la libre personalidad, a la autonomía de las decisiones de las personas. Pero bueno, respecto del proceso penal, de este derecho derivan dos garantías muy específicas que pongo aquí en la diapositiva.
la inviolabilidad del domicilio, que está contenida en el artículo 16 constitucional, párrafo 11º, y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, artículo 16 también, párrafo 12º. ¿A qué nos referimos con inviolabilidad del domicilio? Obviamente partimos del texto constitucional de que solamente una autoridad puede expedir una orden de cateo por medio de la cual, bueno, a solicitud del Ministerio Público, se podrá entrar a un domicilio sin la autorización de la persona o personas que ahí habitan, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para que la autoridad pueda ingresar a nuestros domicilios sin nuestra autorización? Eso, una orden de cateo expedida por una autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público y tiene que ser muy específica esta solicitud respecto del lugar que se solicita inspeccionar, la persona o personas que se busca aprender en su caso, y en todos los casos se debe de levantar una acta circunstanciada respecto de, con 2 testigos que firmen, ¿no?, las circunstancias del cateo. Es interesante aquí decir que el domicilio ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un sentido amplio. Ya decía que lo interesante de las normas sobre derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011 siempre tienen que ser interpretadas en el sentido más, que favorezca más la protección de las personas. Y en ese sentido, la Suprema Corte ha ya emitido algunas sentencias respecto de qué debemos de entender por domicilio. Y quienes somos abogadas, abogados, solemos recurrir a la definición de domicilio contenida en los códigos civiles de nuestros estados. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que esta concepción de domicilio nada tiene que ver con eso, que podemos entender por domicilio domicilios móviles, hay personas, ¿no?, que viven en casas móviles, en trailers, se considera también domicilio un cuarto de hotel, una casa rentada vacacional. Digamos, el concepto de domicilio ha sido ampliado de manera que las personas se sientan protegidas en el lugar que están habitando, incluso si no tienen un contrato digamos, no tienen como la documentación habitual que hace considerar en otras materias del derecho un domicilio legal. Y esto es porque las personas necesitan saberse protegidas de las intromisiones que pueden ser arbitrarias de las autoridades. Ahora, en cuanto a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿qué excepciones contempla la Constitución? Bueno, primero que la regla es que las comunicaciones privadas son inviolables y entonces tenemos 3 excepciones. El primero es en contexto de la investigación de un delito. Se puede, digamos, las autoridades pueden acceder a comunicaciones privadas siempre y cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguna de las personas particulares que participen en estas comunicaciones sin violar, siempre sin violar como los deberes de confidencialidad que establece la ley, por ejemplo, la comunicación entre un abogado, una persona defensora y la persona que está defendiendo. El segundo supuesto es cuando son autorizadas por una autoridad federal, siempre debe de ser una autoridad federal la que autorice esta intervención de comunicaciones privadas. Y tercero,
Este es un supuesto que no es constitucional, que fue desarrollado en la Ley General de Secuestro y que permite que las comunicaciones de una víctima de secuestro sean interferidas por las autoridades, probando que efectivamente hay un delito en curso, que hay una situación de riesgo, y lo que ha dicho la Corte en este supuesto es que pues entiende que existe un consentimiento implícito de la persona a la que se está interviniendo las comunicaciones. Es importante notar que no solamente este precepto constitucional está protegiendo obviamente llamadas de teléfono, correos electrónicos, WhatsApp, pero también protege los datos contenidos en la comunicación como tal, los datos de IP, todos esos tipos de cosas que permiten pues una geolocalización o una identificación de la comunicación. Estos son otros casos analizados por la Corte: la geolocalización, el acceso a información bancaria, que siempre en todos los casos van a requerir orden judicial, y el aseguramiento de cuentas bancarias. Perdón que voy tan rápido, pero se me fue el tiempo hablando de las detenciones. El siguiente derecho que abordaremos será el derecho a la integridad personal. Como ustedes saben, está consagrado en los artículos 20 y 22 constitucionales, pero también en el artículo 5 de la Convención Americana, en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en convenciones especiales en la materia. ¿Qué protege este derecho a la integridad personal? Pues en general la integridad física y psicológica y moral de todas las personas, pero contiene una prohibición específica y que es muy importante en el proceso penal, que es la prohibición específica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes saben, ¿no?, que el artículo 20 constitucional prohíbe, le da nulidad a toda prueba obtenida de forma ilegal. Se considera una prueba ilegal toda aquella prueba obtenida a través de tortura o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las convenciones especiales ratificadas por México contienen obligaciones específicas de investigar, sancionar y reparar estas violaciones a derechos humanos que son producto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora, quienes hacemos investigación en torno al sistema de justicia penal mexicano, sabemos que los malos tratos y la tortura han sido herramientas que históricamente se han utilizado con frecuencia por operadores del sistema para obtener confesiones, para obtener señalamientos, para obtener declaraciones en un sentido u otro, a pesar de todas las previsiones legales, de las sanciones, de las obligaciones a cargo de autoridades de investigación. Pero estas conductas siguen teniendo una prevalencia altísima en nuestro país. La encuesta nacional a población privada de la libertad, justamente uno de los reactivos pregunta si las personas desde el momento de su detención hasta ser puestas a disposición al Ministerio Público sufrieron alguna clase de agresión física por parte de los agentes de seguridad, o si estos agentes de seguridad permitieron que se les infligieran agresiones físicas. Como vemos, la prevalencia nacional sigue siendo muy alta. El 48% de los casos en las que las personas fueron detenidas fueron agredidas físicamente en algún punto desde su detención hasta su puesta a disposición en el Ministerio Público. Esta gráfica no refleja las agresiones físicas que suceden en el Ministerio Público hasta antes de llegar a la autoridad judicial, y ese es otro tramo que también es muy preocupante. Pero si nos concentramos en esta gráfica, podemos ver que, por ejemplo, en Chiapas,
el 53.9%, en el 53.9% de los casos, en la mitad de los casos, que una persona fue detenida, fue agredida físicamente en algún punto entre la detención y hasta llegar al Ministerio Público. Esto sigue siendo pues una realidad preocupante precisamente porque lo que nos dice la investigación de distintos centros de investigación, de organismos internacionales, es que la violencia que se ejerce en estas etapas del proceso penal suele tener como propósito la sustitución de una investigación penal en forma, ¿no? Está buscando que las personas que son sujetas a un proceso penal pues confiesen circunstancias, su participación en delitos que no cometieron, que señalen a personas que no participaron en actividades delictivas, etcétera, ¿no? Y esta violencia que sucede afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Aquí lo podemos ver. Vemos que en el caso que si bien las mujeres son agredidas físicamente en menor proporción en términos generales que los hombres, lo cierto es que por mucho 5 veces más sufren agresiones sexuales que los hombres, etc. Elena, tú me vas diciendo, sé que ya vamos, que ya vamos excedidos de tiempo, pero bueno, si pudiera yo terminar con, digo, tengo todavía algunos temas que revisar, pero bueno, termino con el derecho a una defensa adecuada, si me lo permites, y nos quedaría pendiente pues revisar algunos otros temas en alguna otra oportunidad que tenga que platicar con ustedes. Es muy importante, digamos, lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a una defensa adecuada. No solamente tiene que ser una defensa técnica en el aspecto formal, que toda persona tiene derecho a ser defendida por una persona que cuenta con una licenciatura en Derecho, sino que el derecho a la defensa también tiene un sentido material, tiene que ser diligente, tiene que ser efectiva, tiene que probarse que hubo una adecuada interposición de recursos, que el abogado o la abogada tenía un conocimiento técnico del procedimiento penal, etc. Esto es interesante simplemente para decirles finalmente que pues sigue habiendo una insatisfacción por parte de las personas privadas de la libertad con pues el ejercicio de defensa que hacen sobre todo defensores públicos en el país, que estos son datos interesantes que nos permiten pues volver a reconocer el reto enorme que tenemos enfrente de mejorar la calidad de la defensa pública, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales. Y bueno, pues esto no tiene nada que ver con el sentido de la sentencia, sino con pues el hecho de que las personas sepan que quienes las defendieron hicieron todo el esfuerzo que se requería para probar su inocencia o para circunscribir su responsabilidad a los hechos que efectivamente cometieron. Entonces, bueno, los retos en este sentido son enormes. Yo les invito a que se metan a leer un poco más sobre esta encuesta nacional a personas privadas de la libertad. Tiene datos muy interesantes sobre sobre las circunstancias de la detención, sobre el juicio mismo y sobre en qué medida estamos respetando o seguimos en falta en respetar las reglas del debido proceso penal en México. Elena, me excedí muchísimo, lo siento mucho, pero sí hay todavía algunos minutos para comentarios. Yo feliz de quedarme. Al contrario, maestra María, muchas gracias a ti por esta excelente plática. Si gustas, podemos extender los 5 minutos más para algún cierre que quisiera reforzar y posteriormente ceder el uso de la voz a nuestro titular, el presidente Juan José Cepeda.
Pues simplemente reforzar esta idea, Elena, de que los retos en materia de debido proceso en México todavía son enormes, que tenemos la fortuna de contar con instituciones que hacen este trabajo técnico de levantar evidencia cuantitativa respecto de la calidad de los servicios de procuración de justicia en México, y creo que son un punto de referencia muy importante tanto en lo local como en lo nacional para saber de qué pie seguimos cojeando en materia de derechos humanos, en materia de debido proceso penal, y dónde están, ¿no? Como estas deficiencias, donde hace falta, ¿no? Como apretar ciertas tuercas, donde hace falta fortalecer la regulación, en qué aspectos hace falta capacitación para, pues, verdaderamente, pues, vivir en un país donde se respetan los derechos y libertades de las personas. Ya decía, como decía al principio de mi plática, a mí me parece, y por eso a mí me gusta tanto, me parece que el derecho penal es el corazón de una democracia, es ese mecanismo que nos permite garantizar que las libertades políticas de una sociedad están garantizadas, y en la medida en la que nuestro sistema penal tenga tantas deficiencias, pues no vamos a tener la garantía de poder proteger un Estado democrático como nos gustaría, de ejercer las libertades y derechos que nos concede nuestra Constitución, nuestro Estado. Y bueno, por eso es que a mí me parece tan importante, pues nunca quitar el dedo del renglón cuando se trata de exigir que las libertades y sobre todo las reglas de debido proceso en el sistema penal sean respetadas. Así que muchas gracias a todas y a todos. Me quedaron muchos temas por discutir, pero bueno, pues ya será para una siguiente oportunidad. Gracias, maestra Mariel. Escuchamos los comentarios del licenciado Juan José. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias nuevamente por el uso de la palabra. No sé si vaya a dar tiempo de algunas preguntas. Sé que a veces el tiempo nos gana, pero yo quiero decirle a la maestra Mariel que no se preocupe. No se excedió. Yo creo que en tiempo ha sido una plática muy rica, muy clara, muy profesional. Yo realmente le valoro mucho esta exposición que nos ha dado, y créame que el hecho de que haya dado una atención especial, una explicación tan precisa al tema de la libertad personal, tiene que ver con que estamos en una comisión de defensa de los derechos humanos. Simplemente con los datos estadísticos que usted nos ha dado, ¿sí? Queda muy claro, ¿sí?, la importancia que tiene ver estos temas, porque mire, usted misma nos dijo, de las personas privadas de su libertad, en esta encuesta nacional, ¿sí?, 48% dicen que fueron agredidas, ¿sí?, en la detención, y en Chiapas el 53%, ¿sí? ¿Cómo no le vamos a dedicar atención? Yo estoy seguro que si hiciéramos la comparación con las violaciones a los derechos humanos en la defensa adecuada, ¿sí?, si tuvieron o no una defensa adecuada, son mucho menores. Lo podemos constatar nosotros aquí con las quejas que recibimos. Las quejas que recibimos son sobre las agresiones a su integridad física, psicológica o moral durante la detención o durante el proceso, pero quejas respecto a la defensa, ¿sí?, no son tan numerosas o tan visibles como es el caso. Por eso yo creo
que muy bien la exposición, no se preocupe, yo no sé por qué le preocupaba este tema. Sí, reconozco que el tiempo nos puede ocupar a todos, pero usted misma lo dijo, podemos darnos otro espacio, ¿sí? Porque es un tema muy importante, muy interesante para quienes estamos trabajando en la protección y defensa de los derechos humanos. Y solo voy a reiterar una cosa de las que usted dijo, porque yo agregaría a la premisa en la que usted señaló que el proceso penal refleja el grado de consolidación democrática. Yo quisiera que le agregáramos que la calidad del proceso penal y el respeto a los derechos humanos, ¿sí?, reflejan la consolidación de un Estado democrático, ¿sí? Porque en aquellos estados donde los derechos humanos se protegen y respetan más, son aquellos estados en los que han avanzado en su consolidación democrática. Y yo creo que es un reto que tenemos como México, como Chiapas y como ciudadanos. Todos tenemos que trabajar en ese sentido, porque estoy seguro que todos queremos vivir, ¿sí?, con mayor respeto a los derechos humanos y tener una garantía, ¿sí?, de nuestras libertades, sobre todo en caso de un proceso penal. Yo le agradezco muchísimo, de veras. Sí, busquemos la otra oportunidad de continuar con la plática. Yo ahí le pido favor a la maestra Elena que lo contemple y la felicito. Muchísimas gracias por tan excelente exposición. Vamos a pedirle favor a la maestra Elena que ponga en la pantalla un reconocimiento que le vamos a enviar físicamente, ¿sí?, para que tenga el original, pero para que estoy seguro que todas y todos quienes están conectados se suman al reconocimiento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace a la maestra Marien Rivera por impartir esta conferencia de El debido proceso como derecho humano. Muchísimas gracias, maestra. Les dejo, si el tiempo lo da o si en el chat tienen algunas preguntas que pudieran hacerle llegar a la maestra Marien y las personas dejaron su correo, pues pedirle el favor de su apoyo, ¿sí? Muchísimas gracias, buen día, buena semana a todas y a todos. Muchísimas gracias a usted. Yo dejo con muchísimas gracias por sus palabras, de verdad que generoso en su reconocimiento, y bueno, agradecida con todas y todos por escucharme, por la paciencia de escucharme por toda una hora. Y Elena, yo te dejo mi correo, creo que tú lo tienes por si lo quieres compartir con todas y todos los participantes. Yo feliz de contestar preguntas o alguna otra inquietud. Muchísimas gracias, maestra Marien, y sin duda pues vamos a seguir en contacto para poderle dar continuidad a esta plática tan interesante. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en esta mañana, y les reiteramos la invitación a que nos acompañen el próximo lunes a nuestra siguiente plática, que también está pensada y planteada en el marco del debido proceso. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente semana.